pulmones. Está con nosotros, infectólogo, neumonólogo. Doctor, bienvenido. Hola, Graciela, gracias por la invitación. Cónchale, doctor, mire. Yo quiero ir por Margarita, pero si usted la paseada. Bueno, yo le puedo darle un teléfono. Mire, doctor. Estamos trabajando. Con el doctor fue muy creo que ya cuando se decretó la pandemia, yo estaba en Onda, llegó con la doctora María Graciela López, en ese momento presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, y bueno, tuvimos aquel programa, durísimo, donde estábamos entendiendo de qué se trataba, ¿no? No sabíamos mucho de la pandemia. Y eso fue, no sabíamos mucho del COVID en ese momento. Nada. Sí. Y el doctor, bueno, pues su cuenta, después todo el tiempo fue Instagram, o fue telefónico, o fue ya no nos vimos más. No nos vimos más hasta ahora. Doctor. Bueno, exacto. Por eso estoy encantada de recibirlo, además. Y para hablar de una cosa que usted como neumonólogo, como especialista en esto de los pulmones, que es muy importante cuando uno se va de vacaciones, que es esas vacaciones seguras para padres, para familias, para niños. ¿Qué tenemos que hacer, doctor? Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que seguimos en pandemia. El COVID no se ha ido todavía. Hay muchos menos casos, pero no se ha ido. ¿Ok? Y lo otro que tenemos que tener presente es que siempre asociamos enfermedades respiratorias o enfermedades cardiovasculares y respiratorias en general a invierno, frío o lluvias, pero es que en épocas de calor y en esta época de Semana Santa también pueden haber enfermedades respiratorias, porque el problema es que los golpes de temperatura o la resequedad del ambiente también te pueden producir o desarrollar las enfermedades respiratorias. Golpe de temperatura, así decía mi abuela. Sí. Doctor, hábleme de eso. Bueno, tú sabes que los cambios bruscos de temperatura producen muchos problemas y exacerban las enfermedades respiratorias. O sea, yo vengo del frío horrible y me voy para un calor. Y te metes en el calor. O viceversa. O viceversa. Sobre todo cuando uno va a Puerto La Cruz, a Margarita, a Maracaibo, esos sitios que tú pareces que estás en invierno porque te metes en una casa y el aire acondicionado es tan frío que te tienes que poner una chaqueta. Y sales al calor, y sales al calorón, y entonces imagínate, sea un golpe de temperatura fuerte. Eso es lo que yo cuando voy a Puerto La Cruz a visitar a mi mamá, eso es que me tengo que poner una chaqueta, porque adentro de la casa es frío. Y salgo afuera en Puerto La Cruz y entonces un calor horrible. Esos golpes de temperatura producen problemas respiratorios y exacerban, sobre todo enfermedades asmáticas, enfermedades alérgicas, exacerban problemas de enfermedad pulmonares obstructiva crónica o pacientes con otro tipo de enfermedades inmunosupresoras. Y de eso hay que cuidarse. Pero no solo hay que cuidarse de eso, hay que cuidarse por ejemplo, ¿de qué nos cuidamos? Fíjate, si vas a una piscina, el exceso de cloro en una piscina te puede exacerbar las enfermedades respiratorias, sobre todo en niños asmáticos. Sí, ¿cómo es eso? Claro, porque el exceso de cloro, claro, ¿no es bueno que tenga mucho cloro? Sí, es bueno que tiene mucho cloro porque el agua Mire que yo nado varias veces a la semana. Dígame, claro, pero favor. Hay piscinas que por una u otra causa le ponen más cloro de lo normal. Y uno lo siente. Y tú lo sientes. Eso que tú sientes, que no tienes ningún problema respiratorio, un asmático le produce una crisis asmática. Entonces eso hay que tenerlo presente. Entonces exceso de cloro. Entonces esos excesos de cloro en las piscinas producen daño. Te puede producir rinitis alérgica, picazón en los ojos, etcétera. Entonces hay que estar pendiente, sobre todo en los chamos pequeños que tienen problemas respiratorios. Tienes que tener presente si ahora en vacaciones vas a la playa o vas a la montaña. Porque si vas a la montaña y eres una persona con una enfermedad respiratoria, si subes más de cierta altura, el oxígeno baja y entonces vas a tener problemas. O si estás a la orilla del mar y hay mucha resequedad, tienes que mantenerte hidratado porque eso también te puede causar problemas. Entonces hay que evitar esas horas pico donde la temperatura es muy alta, esas horas centrales del día entre 11 y 3 de la tarde, que son horas muy calientes, hay que evitarlas. No te vas a chicharrar en el sol en una playa y después meterte en un agua fría, en una playa fría. Ese golpe de temperatura te causa problemas. De hecho, te baja las defensas, hace problemas en tu sistema inmunológico y te puede desarrollar una crisis asmática, por ejemplo. Entonces, de todas estas cosas te tienes que cuidar, pero para tener unas vacaciones también agradables, sin problema, tienes que estar pendiente de si usas medicamentos, llevarte tus medicamentos. Si eres una persona que tomas medicamentos para algún problema respiratorio, de la tensión, eres diabético, tienes que estar pendiente de llevarte tus medicamentos, porque si el sitio que vas a frecuentar no hay esos medicamentos, vas a tener problemas. Claro. ¿Ok?
llegar a habitaciones que sean habitaciones ventiladas, que no tengan humedad, que sean habitaciones soleadas, por ejemplo. Eso facilita los problemas respiratorios en personas. ¿Okay? Los pulmones son muy delicados, doctor. Usted que es experto en eso, en los pulmones. Bueno, no es que sean delicados. Hábleme de los pulmones. Ajá. No es que sean delicados, sino que hay personas que tienen problemas pulmonares y tienen que cuidarse. Si tú eres una persona que por fumar cigarrillo tienes un enfisema pulmonar o una bronquitis crónica, te tienes que cuidar. Tienes que usar tu medicación. Si eres una persona que eres lamentablemente asmático o tienes problemas alérgicos y esos problemas alérgicos te producen cuadros de crisis respiratoria, tienes que cuidarte. ¿Ok? Ahora, si sin lo que me agarra es un golpe de temperatura, también me tengo que cuidar, claro, porque a lo mejor soy sano, pero ese golpe de temperatura, yo no había pensado en el calor intenso afuera del agua fría. Sí, eso mar. Produce muchos problemas. Además, sí, vale. Suponte que te vas a ese hotel que tú nombraste ahorita en Margarita, y entonces estás en tu habitación con el aire acondicionado full, frito, sabroso, y te provoca meterte en la piscina, pero entonces te vas a meter a las 12 del mediodía cuando hay ese calorón y que la piscina está caliente, porque esa hora la piscina está caliente. Ese golpe de temperatura, ese cambio brusco de temperatura te puede causar problemas. Claro, entonces esas cosas que le decían uno los abuelos, perdón. Los abuelos tienen razón. Tenían razón. Sí, cómo no, claro. Totalmente. Claro. Son muy sabios los abuelos, hay que hacerles caso. Claro, porque parecen cosas de abuelo, pero fíjese que me las está diciendo el doctor Orsoni. Sí. No son cosas de abuelo. Y hay que tener presente que estamos en pandemia. Recuérdense que estamos en pandemia. Entonces te vas para Margarita, te vas para Puerto La Cruz y hay una rumba en la playa. Tienes que tomar tus previsiones porque tú no sabes quién de las personas que está al lado tuyo tiene COVID y está ahí y es asintomático, por ejemplo. Entonces tienes que tener previsión de evitar esas multitudes, tratar de usar tu tapabocas si vas a un automercado y hay mucha gente, si te provoca ir al cine y hay muchas personas alrededor, bueno, tienes que usar tu tapabocas, mantener tu distancia social, o sea, hay que cuidarse. Estamos en pandemia, hay menos casos, pero seguimos en pandemia porque tenemos que cuidarnos. ¿Okay? Doctor, ¿cuándo se acaba el COVID? Bueno, no sabemos, yo creo que cada día va a haber menos COVID y vamos a convivir con él como la influenza, por ejemplo. La influenza alguna vez en la vida fue una pandemia como el COVID y luego quedó endémica en ciertas zonas, en ciertos lugares, en cierta época del año. Y entonces, bueno, todos los años nos vacunamos con una vacuna contra la influenza que nos protege de la influenza y evita que tengamos complicaciones por influenza. Yo creo que hacia allá vamos. O sea, va a llegar un momento en que va a haber una vacuna anual para el COVID y se pone anual, sobre todo como hay una gran población que se vacunó y hay una gran población que se enfermó y gracias al Omicron que fue benevolente, esas personas que se enfermaron, sobrevivieron y hicieron anticuerpos. Entonces, esa gran masa de población que tiene anticuerpos en este momento va a ayudar a que probablemente la vacuna no la necesitemos todo el mundo, sino solamente las personas que tengan alguna enfermedad previa o las personas que sean inmunosuprimidas. Y yo creo que los estudios que hay hoy en día en base a esto van por ese camino. ¿Okay? De hecho, el laboratorio Pfizer creó una vacuna bivalente en base al Omicron y a la cepa original y en los Estados Unidos la están colocando y supuestamente se va a colocar una vez al año. No es definitiva esa vacuna, pero yo creo que por allí van los caminos y creo que hacia ese punto vamos. ¿Okay? Nos quedó claro a la población, que la vacuna funcionó. Sí, claro. Eso ¿qué ha escuchado usted como fíjate, médico? Es que yo hago un resumen y un examen de conciencia desde un balance mío personal, desde que empezó la pandemia hasta hoy. Mi primer caso diagnosticado por mí fue el 20 de marzo del año pasado. Hablamos de ese caso. De 2020. Del 2020, perdón. Fue mi primer caso diagnosticado. O sea, ya pasaron 3 años. Y yo creo que la enseñanza en estos 3 años es que la vacuna funcionó, la vacuna hizo su trabajo y la vacuna evitó que hubieran muchos más muertes de las que hubieron en el momento en que no teníamos la vacuna. Y yo creo que uno de los aprendizajes es eso, que la vacuna funcionó y
gracias al Omicron, que fue benevolente y no fue tan agresivo como otras, como Delta, por ejemplo, que fue muy agresiva. Menos mal. Gracias a esto, pues las personas tuvieron anticuerpos y hemos llegado a lo que llamamos la vacunación de rebaño, que es la inmunidad de rebaño, que es que más del 75% de la población tiene anticuerpos contra el COVID. Entonces yo creo que gracias a esto y a la respuesta, sobre todo en Venezuela, que hubo una buena respuesta de la gente que fue a vacunarse, no así en otros lados del mundo, que habían unos grupos antivacunas locos, que bueno, que no te podrás imaginar todo lo que decían. Entonces, gracias a esto, pues tenemos inmunidad y ahí podemos estar así tranquilos, hablando en el estudio y bueno, y estamos protegidos, ¿no? Bueno, doctor, un placer verlo. ¿Le dio COVID? Bueno, Graciela, te voy a decir que a mí nunca me dio COVID. Nunca tuve COVID. No, nunca tuve COVID y eso que trabajé con COVID a codo. No lo sé. ¿Ok? Pero bueno, yo me cuidé bastante, de verdad que me cuidé bastante. Bueno, pero también debe ser de esas personas que tenían esa inmunidad, pues no sé, digo yo. Eso es otro programa, doctor. Doctor Andrés Orsoni, médico y neumonólogo. Hablamos de estas vacaciones seguras en Semana Santa. Un placer que haya venido y verlo, doctor, y que todo esté también. Gracias, Graciela. Y a la gente a cuidarse. Sí, señores. Hacemos pausita Wild World con Mr. Big aquí en el circuito. No hay cancioncita, ¿verdad? No, se las debemos.